de envejecer con dignidad, que es el propio título del tema. Veremos qué es esto de envejecer con dignidad, a qué se refiere nuestro hermano pastor cuando dice esto. Algo sorprendente en lo que acabamos de leer es que nos menciona que este terror del que hemos hablado en la introducción, que está generalizado, el terror o el temor a ser mayores, a envejecer, esto viene inducido o guiado por parte de Satanás. ¿Estáis de acuerdo? Es lo que acabamos de leer en la última parte. Satanás intervenía y guiaba su mente. Esto en cuanto a David. ¿Pero qué nos hace pensar que a nosotros no nos hace lo mismo? Por eso es que es un terror generalizado a toda la humanidad. A lo mejor no un terror, pero un temor sí, una preocupación, algo que nos tiene, incluso desde jóvenes, como dice aquí el hermano, en la edad joven, o bueno, jóvenes adultos, que se tiene ese pavor a envejecer. Pero esto viene por parte de Satanás. Es que induce a que tengamos este tipo de pensamientos, que pensemos que la persona mayor ya no aporta, ya no es útil, ya no, bueno, es una carga a lo mejor, un estorbo, pero no debemos pensar así. Porque lo que quiere decir envejecer con dignidad, que veremos también más adelante, es o hace referencia a que aún en esta etapa de la vida, los mayores pueden servir a Dios. Ellos aún teniendo esta edad avanzada, ellos pueden servir a Dios. Por eso, Satanás también conociendo esto, es que te mete a ti esta idea, te la incrusta y entonces, claro, te quedas quizá un poco chof o, bueno, así, desanimado, y de esa forma, con esta actitud, no se puede honrar como tal a Dios. Vamos a continuar con la lectura. Vale. Nos dice, bien, David quedó profundamente conmovido y se angustiaba al pensar en su propia vejez. Temía que Dios le abandonase y que, al ser tan desdichado como otras personas ancianas, cuya conducta había notado, quedara expuesto al oprobio de los enemigos del Señor. Sintiendo esta preocupación, rogó fervientemente: «No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabe, no me desampares». Bueno, es lo que hemos leído anteriormente, ¿no? Que incluso el valeroso David, el que se enfrentó a Goliat, como si nada, también le tenía ese temor a la vejez, a una etapa de la vida, porque ya había observado esto había notado esto en otros ancianos, en otras personas. Y bueno, recordé que él había notado ese desgaste físico en otras personas, y también pues él se sintió atemorizado. Pero recordemos lo que hemos dicho antes y lo que hemos leído anteriormente, que esto viene inducido por Satanás, así que ojo, hemos de tener cuidado. A pesar de que también es verdad que existe ese desgaste físico, leeremos que esto se compensa de otra forma. Con la sabiduría que ganas, con esa experiencia tan vasta que tienes. Bueno, recordemos también el versículo que leyó mi hermano Gabriel, en el Salmo 91, que nos decía que aún incluso los ancianos darán frutos, fructificarán. Esto haciendo referencia a las personas ancianas. Por eso es algo que también nos alienta a todos. Pero en este caso, en esta parte del versículo, hacía referencia a esos ancianos o personas mayores. Bien. Vamos a seguir leyendo. Queridos hermanos y hermanas, sí, estoy aquí. Queridos hermanos y hermanas, la Biblia nos presenta el envejecimiento como una parte normal y natural de la vida en este mundo. Porque aunque pensemos, bueno, es un hecho, en el Edén el objetivo no era que muramos, pero aún así el Señor en su misericordia nos ha dado la vida,
y la vida está conformada por etapas, obviamente, y esta etapa de la vejez tampoco debemos desecharla o desconsiderarla. En el proceso del envejecimiento hay algo de honor, ya que el envejecer por lo general viene de la mano de más sabiduría y experiencia, que es lo que hemos dicho anteriormente. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia, en Proverbios 16:31. La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez, en Proverbios 20:29. No es un asunto de miedo o de angustia o de desastre, es saber envejecer con dignidad. Bien, Dios quiere que recordemos que la vida es corta, es muy rápida, viene y se va. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esto es según Santiago 4:14. Bien, ¿qué sucede con la belleza de la juventud? Tampoco perdura por toda la vida, es también pasajera y se acaba pronto. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, en Proverbios 61:30. El apóstol Pedro, esta ilustración me parece muy interesante. El apóstol Pedro hace una ilustración de nuestra vida y la compara con la hierba del campo, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Primera de Pedro 1:24. Vale. Conforme cumplimos años, se hacen más evidentes los cambios exteriores en el cuerpo. Arrugas, ojeras, patas de gallo en el rostro y mayor flacidez en abdomen, piernas o brazos, por poner algunos ejemplos. Debido a estos cambios, cuando una persona se mira en el espejo puede sentirse a disgusto con su propia imagen. Se hace más necesario adoptar hábitos de vida saludable, realizando ejercicio físico, cuidando la alimentación, con el fin de mantener el cuerpo tonificado y saludable. Se requiere prepararse para cuando llegue ese momento. En cualquier caso, lo importante es tener una mente abierta a los cambios y consciente a que el envejecimiento está ahí. Es decir, aparte de que nosotros debemos deshacernos de ese temor a la vejez, de ese miedo, hemos de adoptar unos determinados hábitos que en este caso hemos leído sobre una reforma en los hábitos físicos y alimenticios. ¿Pero esto para qué? Para que cuando vayamos a entrar a la etapa de la vejez entremos más preparados. Para que no lleguemos así todo un poco quizá debilitados o lleguemos enfermos, sino que como sabemos que vamos a llegar en algún momento, porque forma parte de la vida, tenemos que prepararnos para llegar a esta etapa correctamente. Y de ahí vienen, por lo tanto, esta reforma, digamos, bueno, la reforma por salud, sí, pero la reforma física y en los alimentos. Esto porque también hemos de considerar que está a nuestro alcance. Es verdad que hay cosas, factores externos que no podemos controlar. Hay cosas que no podemos controlar. Si nos viene un accidente, pues es normal que a lo mejor no lleguemos del todo bien a esta etapa de la edad avanzada. Pero los hábitos son cosas que sí podemos controlar y hemos hablado muchas veces de esto. Vale, vamos a continuar leyendo. Nos dice, cuando uno envejece, la sabiduría de la experiencia de la vida puede ser usada para empoderarse y fortalecerse a sí mismo. Es una oportunidad para examinar nuestras vidas y seleccionar nuestras experiencias, para ser lo mejor que podamos ser. El envejecimiento es un proceso gradual, natural, gradual, continuo e irreversible de cambios biológicos a lo largo del tiempo. Pero también se ve influido por factores históricos, culturales y socioeconómicos. No tengas miedo de envejecer. Piensa en todos aquellos que no tienen vida para poder vivirla, para poder compartirla, para poder disfrutarla, a causa de la muerte que les sorprendió a muy temprana edad. También hemos, considerar esta parte, que si hemos logrado llegar a esa edad avanzada, lo veamos como un privilegio.
no como algo negativo. Por lo mencionado aquí, hay personas que no han llegado. Aquí nos dice que les sorprendió la muerte a muy temprana edad. Y conocemos a mucha gente joven que ha fallecido, lamentablemente, en accidentes. Claro, esos son ya los factores externos que comentábamos antes, cosas que no podemos controlar, al contrario de los hábitos, que sí podemos. Pero entonces consideremos esta edad avanzada como un privilegio. Bien, nos dice, tú eres un hijo de Dios, lleno de bendiciones y en especial con la esperanza de la vida eterna. Es verdad que en el transcurso de la vida todos enfrentamos el inevitable proceso de envejecimiento. Sin embargo, como vivimos en esta etapa crucial, puede marcar una gran diferencia tanto para nosotros mismos como para aquellos que nos rodean. Por lo tanto, en esta última parte vemos cómo la actitud es la que marca la diferencia, es decir, o envejezco yo con dignidad o envejezco aterrorizado de haber llegado a esta etapa. Es una de dos. Pero lo que hemos dicho antes es que me parece muy interesante el hecho de que los pensamientos desalentadores que se tienen comúnmente en cuanto a la vejez, ¿no?, ese miedo, vienen inducidos por Satanás. Porque así, de esta forma también pues perderemos la salvación. Por lo tanto, que no haya este desánimo. ¿Vale? Tengamos entonces una actitud optimista ante la vejez. Bien, ahora cedo la palabra a mi madre para que continúe con la exposición. Bien, bueno, entonces vamos a continuar con la lectura. ¿Sí? Bueno, en la lectura que hemos leído, ¿no?, anteriormente hablaba que debemos tener, dice entonces, una buena actitud, ¿no?, una actitud optimista, ¿no?, para poder llegar a la etapa de la vejez. Bien, vamos ahora a continuar y dice aspectos a tener en cuenta para envejecer con dignidad. Otro subtítulo. Y vemos, nos dice el primer aspecto. Dice en Salmo 118, 24, se nos recuerda que este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Adoptar una actitud de gratitud y alegría ante cada nuevo día y cada nueva etapa de nuestra vida puede transformar nuestra perspectiva y ayudarnos a enfrentar los desafíos con optimismo. ¿Qué nos habla aquí? Nos dice que tenemos que tener una actitud de gratitud y alegría, dice, ¿no? Entonces, nos dice también que la alegría es como sinónimo de la felicidad. Hay otros proverbios que dicen 17, 22, que dice el corazón alegre constituye, dice, un buen remedio, ¿no? Entonces debemos, dice las personas, bueno, que estamos yendo a esta etapa, ¿no? Porque esto se tiene que preparar desde antes, no en el momento de la vejez, pero también se puede aplicar esto, ¿no? De estar alegres, contentos, ¿no? Y tener esa actitud de estar siempre así alegres y no enfadados, ¿no? Molestos, gruñones y tristes tampoco, ¿no? Porque ¿qué pasa? Dice que la tristeza seca los huesos, ¿no? Es lo que dice los proverbios. Sí, causan enfermedades, claro. Entonces también debemos de ser, dice, agradecidos, ¿no? Es importante también agradecer a Dios todo lo que tenemos. Tenemos nuestra familia, nuestra casa, nuestro trabajo o todo lo que hemos podido alcanzar en la vida, ¿no? Tenemos que agradecerle a Dios por lo que nos ha dado y quizás también hay cosas que no lo tenemos y que pues lo hemos querido tener, pero bueno, Dios sabe, quizás esas cosas también podrían haber sido un punto de tropiezo para nuestra vida espiritual, ¿no? Pero bueno, igualmente el Señor sabe las cosas que nos da y debemos estar agradecidos por lo que tenemos, ¿no? Porque a veces nos comparamos a otras personas y vemos que quizás tienen más que nosotros y bueno, pero el Señor conoce, ¿no? Conoce todas nuestras necesidades y hay gente que vive con muchas cosas menos que nosotros, ¿no? Entonces agradecer por lo que tenemos. El punto 2, continuamos a ver, ¿quiere alguien dar lectura al punto 2? Cecia, ¿quieres leer el punto 2? Dice, la Biblia nos insta a buscar la sabiduría y a compartirla con otros. Proverbios 1:7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Al compartir nuestras experiencias y conocimientos con generosidad, podemos influir positivamente en las vidas de aquellos que nos rodean. Entonces dice, los ancianos también pueden compartir, ¿no?, sus vivencias, sus experiencias con otros, ¿no? ¿Cuánto aporte da un anciano, ¿no?, o una persona mayor contando, dando sus buenos consejos, ¿no? Porque una persona joven, ¿no?, si pidiera consejos a los mayores o a los ancianos, se evitaría de muchos problemas, ¿no?, o de muchas desgracias también. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Roboam, ¿no?, el hijo de Salomón. Cuando Salomón dejó su reino, murió, ¿a quién le dejó? A Roboam, ¿no?, que tenía que gobernar. ¿Qué pasaba? Que el pueblo estaba descontento, había muchas protestas y todo el pueblo descontento en el reinado de Roboam. ¿Y qué hizo Roboam? Roboam fue a su corte y pidió consejo. Los ancianos le dijeron una cosa y los jóvenes le dijeron otra cosa. Los ancianos le dijeron, tú tienes que ser flexible como fue tu padre, escucha al pueblo. Y Roboam, y los jóvenes le dijeron, no, tú tienes que ser así estricto, autoritario, y si tu padre castigaba, tú le castigas el doble, ¿no? Entonces, Roboam escuchó a los jóvenes. ¿Y qué pasó? Su reino se dividió en dos. A partir de ahí el reino se divide en dos partes, ¿no? Si Roboam hubiese escuchado a los ancianos, hubiese sido otra cosa, el reino no se hubiese dividido. Pero a raíz de eso, tenemos el reino de Judá y el reino de Israel, ¿no? A partir de ahí se dividió. Entonces, es tan importante, ¿no?, el consejo de los adultos, de los mayores. Entonces, es muy valioso estos consejos y por eso hay que tenerlo en cuenta. Y los ancianos también deben saber, ¿no? O sea, saben que estos consejos que ellos dan nos puede ayudar muchísimo, ¿no?, a las personas que aún no hemos experimentado. El punto 3, continuamos. A ver, alguien por aquí. A ver, jóvenes por ahí. ¿Quieres leer, Paul? Sí, el 3. Jesús nos enseñó a ser misericordiosos, como se menciona en Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Al practicar la empatía y la compasión hacia los demás, demostramos el amor de Dios en acción y construimos relaciones significativas. Bien, vemos, ¿no?, que entonces dice que hay que practicar la empatía, ¿no? La empatía, comprender, dice, las emociones y los sentimientos de los demás, ¿no? Hay que ser, también tener esa capacidad de identificarse con los demás. Empatizar con nuestros mayores que a veces van más lentos. También, sí. Sí, en realidad hay que empatizar con todos, ¿no? Tanto con los adultos o con los jóvenes también, ¿no? Y dice ser compasivos también hacia los demás. Vemos que Jesús cuando estuvo en esta tierra era compasivo, claro, porque Jesús se compadecía de todos, por eso los sanaba, ¿no?, los curaba. Así dice que si practicamos esta empatía y somos compasivos con los demás, demostramos el amor de Dios en acción y construimos relaciones significativas. Claro, porque el Señor es amor, Dios es misericordioso. Y si nosotros también damos eso a los demás, entonces también estamos demostrando ese amor de Dios. Sí, y también construimos, como dice aquí, relaciones, ¿no?, amistades. Aquí no nos gustaría, ¿no?, tener amigos. Yo creo que a todos nos gustaría que nos escuchen, ¿no?, que nos escuchen, que nos comprendan. Entonces, eso es un punto importante también para tener amistades. Saber escuchar, comprender, compadecerse de los demás. Y en la vejez es muy importante las amistades, porque claro, cuando uno, por ejemplo, se hace ya mayor, pues se tiene quizás, diríamos, un poquito de tiempo, podríamos decir, aunque no tanto, ¿no?, porque siempre las personas mayores siempre están ocupadas, están trabajando, ¿no?, porque primero cuando eran jóvenes con sus hijos, con los niños, cuando se hacen mayor ayudan a los hijos, a los nietos y siempre están ocupados. Pero bueno, de alguna forma también podríamos decir que, sí, entonces de alguna forma podríamos decir que es importante ahí las amistades, ¿no?, que se tienen, ¿no?, los ancianos, porque así se pueden ayudar, cuentan también sus experiencias. Sí, una vez vi, por ejemplo, en una reunión, pasando por la calle, veo en
en un bar, bueno, allí vi a puras señoras mayores, así, jubiladas. Y la verdad cuando lo vi pues me dio gusto porque dije, mira, las personas mayores también quedan, ¿no? Y se reúnen y digo, también es bonito porque claro, que a veces las señoras mayores viven solos en sus casas, están solos y se reúnen, se organizan, ¿no? Entonces es otro punto importante también tener amistades. El punto 4, a ver, ¿quién nos puede dar lectura? ¿Alguien? ¿Un voluntario por allí que quiera leer el punto 4? Leeré yo. Sí. Niños no. Ah, bueno, sí, lee, perdón. Nuestro cuerpo es un regalo de Dios y debemos cuidarlo con diligencia. Primera de Corintios 6, 19 nos recuerda, ¿os ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no soy vuestro? Cuidar nuestra salud física y emocional nos permite continuar sirviendo a los demás y disfrutar de una vida plena. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo cuidamos nuestro cuerpo? Descansando, ¿no? Durmiendo a nuestras horas, con una buena alimentación también. También no preocuparnos, ¿no? de tantas cosas, o sea, es difícil, ¿no? de no preocuparnos, pero no preocuparnos en exceso, ¿no? Hay cosas que debemos dejarlo en las manos del Señor también, ¿no? Porque hay cosas que ya no están en nuestro alcance y preocuparse es en vano porque no podemos solucionarlo, ¿no? Hacer ejercicio también es otra manera de cuidar nuestro cuerpo. Punto número 5. A ver, lo leo yo. Gálatas 6:5 nos dice, porque cada uno llevará su propia carga. Al asumir responsabilidad por nuestras vidas, demostramos madurez y fortaleza. En forma independiente, en lo posible, de acuerdo a nuestras capacidades, podemos hacer muchas cosas a esta edad. Sí, entonces dice que no hay que tener miedo a la vejez, hay que confrontarlo con madurez, con responsabilidad, ¿no? El Señor quiere que seamos maduros, afrontando las dificultades. En realidad, la vejez también ya es una dificultad, ¿no? Porque nuestras fuerzas se pierden, incluso el trabajo activo, ¿no? Pues también se termina, porque ya llega el tiempo de la jubilación, pues hay que descansar, ya no se puede seguir trabajando, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, como digo, el mayor nunca deja de trabajar, siempre está ayudando a la familia, ¿no? Siempre están ayudando a los nietos y siempre van haciendo cosas. Entonces, el Señor lo que quiere es que nosotros afrontemos esa etapa con madurez, con responsabilidad y que sigamos, ¿no? Enfrentando las dificultades. Por ejemplo, también se tiene tiempo a esa edad, ¿no? Diríamos, por ejemplo, hacer la obra misionera, ¿no? Se puede hablar con las personas que tienen dificultades y darles sus buenos consejos, ¿no? Porque ya las personas mayores han tenido experiencia. Y bueno, hay cosas que quizás cuando se era joven no se podía hacer, ¿no? Porque siempre iban con las prisas, apurados, pero en ese tiempo pues hay otra manera también de poder ayudar, de emplear el tiempo, ¿no? O hacer cosas que cuando se era joven pues no se pudo lograr hacer también, ¿no? El punto 6 dice, la compañía y el apoyo de otros son fundamentales para nuestro bienestar emocional. Primera Tesalonicenses 5:11 nos anima, por lo cual consolaos los unos a los otros, edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis, cultivar relaciones significativas que nos brinda alegría, consuelo y edificación espiritual. Bien, aquí otra vez nos habla, ¿no? de tener amistades, ¿no? De fomentar esas amistades, ¿no? De esa forma, dice, se encuentran también, se encuentran sus problemas, se consuelan, se apoyan, ¿no? También comparten sus alegrías. El punto 7, a ver el último, ¿quién nos puede leer? Sí, a ver, hermana Amelia. Sí. Por lo cual, disculpen que no me levante, dice, por lo cual consolaos los unos a los otros y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Entonces, cuando las personas somos mayores, entonces nos encontramos con otras personas que no tienen nuestra fe. Y ahí está el punto importante a llevarlos adelante, contándoles alguna historia que está escrita en las Sagradas Escrituras o en los Evangelios. Y también así pueden ellas tener un poco de esperanza y leer la Biblia si no la han leído nunca. Hay una anciana que tiene 85 años ya y se llama Monse, entonces esta mujer
resulta que no sabe leer. Y un día le digo yo, pues te voy a dar una receta para que te la haga tu nuera. Y bueno, vino contentísima porque el papel no solamente llevaba la receta, sino llevaba también unos textos bíblicos. Entonces, esta es la corona de la ancianidad, ¿no? Que podamos hablar, digamos, a otros mayores también. Así es. Así Y no es. digamos nada de los jóvenes, sobre todo jóvenes musulmanes, que enseguida tienen la oreja puesta a todo lo que decimos. Así que, hermanos, no desmayéis, porque algún día cosecharemos. Amén. Amén. Muy bien. Pasamos al punto 7 que dice, la Biblia nos llama a servir a los demás con generosidad y amor. En Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo de diferentes dones según la gracia que nos es dada, así el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Al contribuir al bienestar de nuestra iglesia, dejamos un legado duradero y honramos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Bien, entonces nos pide que sigamos trabajando, ¿no? Así como cuando uno era joven y trabajaba y daba todos sus dones al servicio de Dios, también cuando uno es mayor hay que seguir trabajando con esa misma actitud, ¿no? Bien, hemos podido leer estos 7 aspectos para tener en cuenta, dice, para tener una buena vejez. Continuamos y le doy paso a mi esposo, a Germán. Gracias. Bien, gracias, Gladys. Bien, entonces prosiguiendo con esta interesante y útil lectura, continuaremos con el siguiente punto. Dice, propósitos de la vida. Recordemos siempre que cada día es un regalo precioso del Señor, una oportunidad para compartir amor, sabiduría y compasión con aquellos que nos rodean. Sigamos adelante con confianza, sabiendo que estamos llamados a hacer luz en medio de la oscuridad y a dejar un legado de amor duradero a las generaciones venideras. Sea cada arruga un testimonio de las sonrisas compartidas, cada cana un recordatorio de la sabiduría adquirida y cada día una oportunidad para vivir con gracia y gratitud. Envejecer con dignidad es un viaje de crecimiento espiritual y personal que nos lleva a una mayor cercanía a Dios y legar un impacto positivo al mundo que nos rodea. Bien, así es, hermanos. Es en realidad esta etapa final de la vida una oportunidad para mostrar las excelencias de la educación que da Dios a su pueblo. Quizás si siendo jóvenes o quizás si siendo adultos, dadas las ocupaciones, las cosas que tiene la vida, no hemos podido consagrarnos de entero o de lleno al Señor y a su palabra o a la misión que tenemos de ser luz a las naciones. Ciertamente, y esto es más factible, que en la vejez lo podamos realizar, lo podamos materializar. Como se mencionó antes, en la vejez contamos con más tiempo, nos encontramos quizás jubilados y por tanto ese tiempo precioso lo podemos aprovechar sirviendo al Señor, o mejor dicho, predicando su palabra, ¿no? Tal como acá el hermano menciona, ¿no? que podemos alumbrar a los demás, ¿no? Dejando un legado de luz, de conocimiento o de experiencias de amor. Y este tema del legado, hermanos, es muy importante y está en consonancia con lo que vemos escrito en Apocalipsis, me parece 14:13, cuando dice de aquellos que llevan el sello de Dios, aquellos que estuvieron bajo la luz del mensaje del tercer ángel. Sus obras con ellos siguen, ¿verdad? Sus obras con ellos siguen. Es decir, ese es el legado que
nosotros podemos dejar cuando lleguemos a esta etapa final de nuestras vidas, ¿no? A la etapa de la senectud. Hay muchas cosas que podemos aprovechar, hay muchas cosas que podemos alcanzar o conseguir, siendo en este caso ancianos. Entonces, veamos las oportunidades que podemos obtener o conseguir siendo ancianos. No consideremos esta etapa como que ya estamos anulados, que ya estamos acabados. No, no, no. Se puede aún conseguir mucha riqueza, muchas perlas preciosas para el Señor. Es cuestión de contemplar o de mirar, ¿no? A esta etapa de una manera, como se mencionó, positiva o provechosa. Dice también, a muchos les llena de preocupación, ansiedad o incluso terror. Esto les sucede porque normalmente envejecer se asocia con aspectos negativos, como las arrugas, las canas, el cansancio, la pérdida de memoria y los achaques. Sea que gocemos de buena salud o no, todos queremos envejecer con dignidad y sin perder la alegría. En parte esto depende de nuestra actitud y habilidad para adaptarnos a esta nueva etapa de la vida, ¿verdad? Son palabras alentadoras, son palabras orientadoras, hermanos. A nosotros, yo por ejemplo, también formo parte de esta generación que se encuentra a las puertas de esta etapa final, ¿no? De la vida de cada todo ser humano, ¿no? Y entonces debemos desechar el temor, desechar la ansiedad, desechar la preocupación, como nos dice aquí o nos recomienda aquí nuestro hermano pastor, ¿no? En Proverbios 24:10 dice, ¿te has mostrado desanimado en el día de la angustia? Tu poder será escaso. Todos los días del afligido son malos, mas el de corazón contento tiene un banquete constante. Hay muchas cosas que podemos hacer aún en la vejez. Dios usó personas de edad para hacer obras grandes. Podemos, como dice el proverbio, tener un banquete constante. Podemos prestar servicio a Dios, ¿verdad? Esto es así, hermanos, pero todo depende de nosotros, ¿sí? Quizás ahora, personalmente, pueda yo decir, tengo poco tiempo, pues son tantas mis ocupaciones, tantas mis obligaciones y dedicación que dedico a otros aspectos, a otros asuntos, digamos, personales, que quizás no tenga tiempo para realizar la obra para el Señor. Sin embargo, en esta etapa en la que el anciano ya no tiene los compromisos de cuidar a hijos, mantener hijos, porque estos ya crecieron, ya están formando sus propias familias, entonces cuenta con todo el tiempo y los recursos a su disposición para servir al Señor, ¿no? Entonces, dice, esto depende de que tengamos esta actitud, esta comprensión o esta habilidad. Dice, y aquí, bueno, nos habla acerca del apóstol Juan. Cuando Juan estaba viejo y había encanecido, se le confió un mensaje que dar a las iglesias perseguidas. Varias veces los judíos intentaron quitarle la vida, pero el Señor dijo, déjenlo vivir. Yo, su creador, estaré a su lado y lo guardaré. Este anciano discípulo testificó constantemente en favor de su maestro. Con voz musical y en un hermoso lenguaje, hablando de tal manera que impresionaba a cuantos lo escuchaban, relató las palabras de Cristo y sus obras. Lo enviaron desterrado a Patmos, pero Cristo lo visitó en su exilio y le comunicó las grandes verdades que encontramos en el Apocalipsis. ¿No? Qué hermoso, ¿no? ¿Verdad? Como el apóstol Juan, en la etapa final de su vida, es decir, en su vejez, se convirtió en ese gran instrumento para la causa del Señor, tanto que hoy le admiramos, ¿verdad? Y hoy
seguimos sus escritos con gran interés porque fueron dados justamente para las iglesias, ¿no?, en este final de los tiempos. Tenemos un subtítulo más que nos dice: el perdón es esencial para envejecer con dignidad, es decir, para envejecer con integridad, con decoro, como auténticos siervos del Señor. Dice, de acuerdo a Lucas 17, versos 3 y 4, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciéndole, me arrepiento, perdónale. El perdón es de Dios y trae paz, felicidad y largura de días. Adicionalmente, Colosenses 13, 12 y 13 nos aconseja: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, alguna queja contra vosotros, ¿no?, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Aquí se resalta la necesidad de este hábito, de esta práctica del perdón. Es necesario entonces que nosotros tengamos esta buena práctica, este buen hábito de perdonar si es que nos han ofendido o nos han humillado. Y especialmente si queremos llegar a esta etapa final de nuestras vidas con buena salud y fuerzas, ¿no?, seguir este hábito del perdón. Recordemos lo que se mencionó antes, que hay ciertos hábitos que tienen repercusión en nuestra buena salud, como en este caso lo es el hábito del perdón. El perdón evita que crezca la amargura que puede dañar toda relación. Qué bueno que al envejecer hayamos arreglado todo contratiempo con nuestra familia o miembros de la iglesia, con todos los que son nuestro prójimo, ¿no? Hebreos 12, versos 14 y 15 declaran: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. ¿Sí? Entonces, debemos tener mucho cuidado acerca de los hábitos y las emociones de los cuales somos portadores, pues es muy posible que ciertos hábitos y ciertas emociones no solamente nos afecten o nos perjudiquen o dañen nuestras relaciones con otras personas, sino que puedan ser un testimonio o un mal testimonio para los demás, ¿no? Entonces, abracemos la santidad, abracemos este principio de la santidad, pues este es un aspecto que en el cual se debe centrar, digamos, nuestra personalidad o nuestra edificación, ¿no?, como hijos de Dios. Tenemos un relato que nos dice: en cierta ocasión una mujer mayor se me acercó y me expresó su preocupación por morir sin reconciliar sus diferencias con sus hermanos y su familia. Me preguntó, ¿qué debo hacer? Le aconsejé: si quieres estar en paz, haz las paces con ellos. Siguiendo este consejo bíblico, se puso en contacto con todas las personas con las que se sintió que necesitaba hablar. Unos días después me dijo que sintió una enorme felicidad y la paz del cielo después de haberlo hecho. De hecho, es crucial hacer las paces con Dios y con los demás. Esto es parte de envejecer con dignidad. Recuerden, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Era muy importante la reconciliación en la experiencia de esta persona y en nuestra experiencia. Recordemos que esto
de la reconciliación o la paz con los demás es un aspecto central en los 144.000 sellados, en los 144.000 de Israel. Así como Jacob se reconcilió con su hermano Esaú, ¿verdad?, a quien había ofendido severamente o seriamente o gravemente, pero se reconcilió con su hermano Esaú, le dio obsequios tras obsequios, ¿verdad?, y palabras de humildad, ¿verdad?, y de reconciliación a su hermano Esaú. También se reconcilió con Dios. Y Dios reconoció esta sinceridad de parte de Jacob y le dijo: ya no te vas a llamar Jacob, ahora serás Israel. Y esta es una cualidad central de los 144.000. Hermanos, abracemos entonces este tema del perdón o de la reconciliación, pues va a repercutir positivamente en nosotros y también en los que nos rodean. Y ahora llamo a Gabriel, que, bueno, concluirá esta lectura. Vale, bien, veamos ahora la conclusión de esta lectura. A medida que los que han gastado sus vidas al servicio de Dios se acerquen al fin de su historia terrenal, serán impresionados por el Espíritu de Dios para que relaten las experiencias que han tenido en conexión con su obra, la historia del maravilloso trato que ha tenido con su pueblo, de la enorme bondad que ha manifestado al librarlos de las pruebas, debería ser repetida a los que son nuevos en la fe. También se deberían relatar las tribulaciones por las cuales han tenido que pasar los siervos de Dios a causa de la apostasía de los que una vez habían estado unidos con ellos en la obra, y se debería explicar la forma como obró el Espíritu Santo para contrarrestar el efecto de las falsedades dichas contra aquellos que mantenían firme hasta el fin el principio de su confianza. Quiera el Señor bendecir y sostener a nuestros ancianos, que Él les conceda sabiduría con respecto a la preservación de sus facultades físicas, mentales y espirituales. Dios desea que se mantengan firmes en su lugar, haciendo su parte para salvar a los hombres y mujeres de ser arrastrados por las fuertes corrientes del mal. Y Él quiere que se mantengan con la armadura puesta hasta cuando dé la orden de ponerla de lado. No falta mucho para que reciban su recompensa. Recuerden lo que dijo el apóstol: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Dios nos bendiga siempre. Amén. Bueno, pues de lo que podemos rescatar de esta conclusión es que estas personas ancianas serán impresionadas por el Espíritu Santo para contar sus experiencias de cómo Dios los libró o ayudó en distintas pruebas y peligros, y de cómo aún en la tribulación pudieron afrontar contando con la asistencia del Señor. Bueno, y serán estas palabras de gran importancia, de gran motivación y aliento para todos aquellos que lleguemos al fin de la historia de este mundo. Que esto sea así, que el Señor nos acompañe. Es mi deseo esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, invito a la congregación aquí presente a ponerse de pie para cantar el himno lema. Ya se acabamos con este servicio, con este segundo servicio. Envejecer sin miedo es lo que deseo. Orfandad emocional es lo que nos duele más. La herencia de un padre es más que propiedades, es un legado de amor y de unidad.
días pasan lentos en mi reloj de edad. Mi corazón se alegra al verlos venir. No te olvides de mí. Los días pasan lentos en mi reloj. Piensa que y algún día tú estarás en mi lugar. Piensa en mí. Piensa en mí. En las arrugas del tiempo, historias que ni el viento han podido ni un momento olvidar. La iglesia tiene manos que pueden sanar. Hagan de su templo un verdadero hogar. No te olvides de mí. Los días pasan lentos en mi reloj. Piensa que llegará y algún día tú estarás en mi lugar. Así cual Padre el Señor te llama hoy, está esperando